escuchar el injundioso comentario de mi querido Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amigos aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES acaba de informar que los precios de los combustibles esta semana no van a aumentar, como había prometido el presidente Luis Abinader, que los va a mantener congelados al alza. Digo congelados al alza porque están caros. Congelados al alza mientras el petróleo se mantenga entre $85 y $115 el barril. Ahora está informando también el Ministerio de Industria y Comercio que esta semana, desde hoy, mañana, que contamos a 26, hasta principios de abril, que sería el 2 o el 3 de abril, pues el precio de los combustibles va a mantenerse congelado, pero que el gobierno está haciendo un sacrificio de compensación para evitar que los aumentos fueran mayores por 1.150 millones de pesos. La semana pasada, o mejor dicho, esta misma semana, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, había dicho que en lo que va de año se han destinado 6.000 millones de pesos para cubrir parte de los precios de los combustibles, para evitar aumentos mayores, o sea, de compensación, 6.000 millones de pesos en lo que va de año. Pero resulta que el propio Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha publicado que en enero de este año el sacrificio, entre comillas, del gobierno fue de 1.247 millones. Y en febrero fue de 1.710 millones de pesos. Eso en enero-febrero hace un total de 2.957 millones de pesos. Que dividido entre 8 semanas, que eso es lo que hay en enero y febrero, porque febrero ustedes saben que es cortito, da 370 millones de pesos semanal de compensación para evitar que los precios aumenten más de lo que han aumentado para los consumidores. Y para mantenerlo congelado en lo que va de marzo, en la primera semana de marzo se destinaron 540 millones de pesos, en la segunda semana 615 millones de pesos, en la tercera semana 301 millones de pesos, sí, 321 millones de pesos, creo que sí. Y en la cuarta semana, que es ahora, contando ahora hasta principios de abril, serían 1.150 millones para un total de 2.606 millones de pesos. Entonces, en el primer trimestre del año, desde enero hasta principios de abril, o sea, los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo y 2 días o 3 de abril, el total destinado por el gobierno, asumido como deuda temporal para compensar el precio de los combustibles y evitar que sean mayores, es de 5.563 millones de pesos. Está más o menos cerca de lo que dijo el ministro. El ministro dijo 6.000 millones, parece que seguro dijeron los técnicos, le dijeron, bueno, mira, son más o menos 6.000 millones al cierre en lo que va de año, pero lo que va de año, bueno, vamos a decir al cierre del primer trimestre. 5.563 millones de pesos. Eso dividido entre 13 semanas, que es lo que tiene el primer trimestre del año, más o menos 13 semanas, el primer trimestre del año. Eso da más o menos 428, 429 millones de pesos semanal de promedio. 429 millones de pesos de compensación para que el precio de los combustibles no sea tan alto como se supone que debería estar si no fuera por esa compensación, pero como quiera está caro. O sea, por eso yo digo que está congelado en alza, pero está congelado y eso es un alivio cuando está congelado el precio, aun cuando sea alto, porque le permite a la gente planificarse. Dice, bueno, no va a bajar, pero tampoco va a subir. Déjame entonces cuadrar mis números con base en el precio actual y con base en eso tú haces tu planificación. Eso es menos malo que incluso cuando baja, porque cuando baja también te puedes descuadrar, porque si en una semana te bajan 5 pesos y en la semana siguiente te suben 7, eso es lo que hace que te descuadre. Es mejor que te lo dejen congelado, aunque tú tengas una pérdida en términos de que tal vez no bajen en el momento en que deban bajar, porque permite mejor planificación. Ahora, ¿cuánto se destinó en el año 2021 en compensación de los precios de los combustibles? Los precios de los combustibles comenzaron a subir, el petróleo en el mercado internacional, a partir de marzo del 2021. Pues todavía estaban más o menos a nivel, no estaban siendo compensados.
Pero a partir de marzo ya el gobierno, febrero, marzo, el gobierno dijo, bueno, ya hay que ir compensando el precio porque está subiendo. Entonces se destinaron, de acuerdo con lo que ha publicado el propio Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 14.845 millones de pesos en el año 2021 para compensar los precios. Ustedes recuerdan que el presidente ha hablado de que fueron 13.000 millones. Es cierto que fueron 13.000 millones, porque lo que pasa es que hubo casi 2.000 millones, 1.800 y tanto de millones de pesos, que correspondían a una deuda anterior del año de años anteriores, no del año 2020, porque el año 2020 no se contrajo deuda por compensación. Pero parece que se debían del 2019 o algo, un dinerito que venía arrastrándose ahí con las distribuidoras de combustible, y entonces se pagó en el año 2021 y al mismo tiempo se le agregaron los 13.000 millones de compensación en tiempo real, o sea, por los precios de ese momento, el año 2021. 14.845, si tú lo divides entre 52 semanas, que es lo que tiene el año, para sacar el promedio, te da un promedio de 285 millones de pesos semanal. En promedio, el año pasado, en promedio, el gobierno compensó los precios de los combustibles para evitar alzas mayores, no para evitar alzas, sino para evitar alzas mayores. Compensó los precios con 285 pesos cada semana. Y lo pongo dividido en semanas, porque ustedes saben que los precios aquí en el país se ajustan semanalmente. Entonces, como se ajustan semanalmente, en vez de dividirlo y sacar un promedio mensual, vamos a sacar un promedio semanal. Porque toda la semana que tenemos ese dolorcito de cabeza de si va a subir o no va a subir. Ahora, cuando se apruebe la nueva modificación a la ley de hidrocarburos, no va a ser semanal, sino que se supone que va a ser quincenal. O sea, 2 veces al mes. 2 veces al mes sería quizás los días 1 y los días 15, o los días 30 y los días 15. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Pero el asunto es que el promedio de subsidio el año pasado, o de compensación, el año pasado fue de 285 millones de pesos semanal. En lo que va de este año, el promedio de compensación es de 430 millones de pesos semanal. Eso es en lo que va de este año. Porque en los 2 primeros meses fue menor, más o menos, el promedio, pero ahora en el año 2000, en el mes de marzo, por ejemplo, ciertamente el petróleo subió mucho más. O sea, hubo alzas, hubo picos en el mes de marzo, y esos picos entonces hicieron que se disparara más el subsidio que el gobierno dice, lo identifica como subsidio, aunque el proyecto de ley que está en el Congreso de modificación, ahí le da un nombre real. Eso se va a llamar Fondo Especial de Compensación de los Precios de los Combustibles, FECOPECO. El FECOPECO va a ser un fondo especial de compensación. Cuando el precio suba, si se va a subir menos de lo que hay que aumentarle, entonces se toma del FECOPECO recursos para eso. Si baja y entonces hay que bajarle menos de lo que correspondería a la baja para poder compensar o volver a alimentar el FECOPECO, tomando en cuenta que cuando subió y no se subió mucho, hubo que buscar dinero del FECOPECO para poder entonces compensar. Es como un fondo de compensación de equilibrio. En el sector eléctrico existe también ese fondo, que también tiene un nombre raro, se llama Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, FETE. El FETE en el sector eléctrico, para mantener el subsidio, la tarifa, por eso la tarifa no varía. Ahora la están ajustando cada año, pero aún ajustándola cada año como quiera, hay un fondo de estabilización para compensar cuando tienen que subir mucho o cuando no tienen que subir mucho. Ahora, por ejemplo, con los precios de los combustibles altos, se supone que la tarifa debería subir más de lo que está subiendo. Pero el gobierno no puede ajustarla a esos niveles y por eso se utiliza el FETE. En el caso de los combustibles, el FECOPECO. 429 millones de pesos semanal. Total, en el primer trimestre, 5.563 millones de pesos de compensación para evitar aumentos mayores en los precios de los combustibles. Luego calcularemos para ver entre marzo, abril y mayo, mayo y junio, que el presidente Luis Abinader dijo que en esos 4 meses era que se iba a mantener congelado el precio de los combustibles con base en la escala que anunció, y en esos 4 meses se estima que el sacrificio fiscal puede ser de entre 9 millones y 16 mil millones. Ese cálculo lo haremos, pero tendremos que esperar que pase el periodo correspondiente. Francis.